la ciudad no tengo mucha señal, por lo que no voy a encender la cámara porque se daña el Wi-Fi, ¿ya? Pero voy a compartir una presentación que tengo diseñada para ustedes. La clase o la temática de la clase va a girar el día de hoy en torno a la interpretación de planos, pero enfocado siempre al tema de bienes raíces. ¿Qué es lo que vamos a hablar o qué es lo que vamos a aprender? Básicamente vamos a entender la importancia que tiene interpretar los planos en el sector en el que ustedes se van a desarrollar, que es el sector inmobiliario, ofreciendo de esta manera un marco teórico para analizar los planos, los gráficos, pero siempre con esta perspectiva comercial que es la que ustedes la requieren. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia? Primero, comprender la distribución funcional de un inmueble, porque en base a esta distribución funcional es donde ustedes posiblemente van a generar ciertas ventajas frente a las distintas disposiciones que encuentran en el mercado con relación a una misma tipología. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tener una casa que tiene un área verde o un área de esparcimiento en la parte interna, me estoy inventando el ejemplo, ¿no? Versus a una casa que está totalmente consolidada y que no ofrece este espacio. Entonces, funcionalmente, la colocación o que se haya dejado dentro del diseño a esta área verde va a generar cierta plusvalía, cierta valorización que posiblemente ustedes la puedan explotar. Muchas veces ustedes me habían dicho siempre en la primera clase, sobre todo, que a veces compran las personas en planos las casas o muchas veces tienen que tratar con este tipo de documentos, con este tipo de planimetría por personas que se encuentran en el exterior. Entonces es importante que ustedes tengan este conocimiento para que pues puedan defenderse y pues puedan sacar el mayor de los provechos y beneficios dentro de una negociación. ¿De acuerdo? Eh, Obviamente, bueno, aquí les depuesto la importancia, es comprender la distribución funcional de un inmueble. También nos permite evaluar su atractivo en el mercado, su potencial de valorización y su adecuación a las necesidades de los compradores. ¿Sí? Si nosotros podemos entender el plano, la distribución que éste tiene, muchas veces también podríamos tal vez proponer o sugerir cambios que como nuevos dueños a veces siempre deseamos hacer dentro de los inmuebles. Entonces, esta es otra de las ventajas o las importancias que tienen entender el plano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo para esta clase? Como les había mencionado, primero proporcionar el marco teórico para que ustedes puedan analizar y entender un plano, leer un plano desde una perspectiva comercial, considerando la relación entre el diseño arquitectónico y el valor de una propiedad, y también poniendo en práctica muchos de los conceptos que ya habíamos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Qué tipos de planos existen? Pues existen varios, sin embargo, aquí he colocado los más importantes y seguramente los que más se van a relacionar a su ejercicio profesional. Primero tenemos los planos arquitectónicos, que son los planos o son los conjuntos de gráficos que representan la distribución por un lado, pero también el diseño de los espacios arquitectónicos. Es decir, si yo me centro en un restaurante y es el plano de un equipamiento comercial, entonces aquí voy a encontrar, por ejemplo, la cocina y dentro de la cocina seguramente habrá una alacena, habrá una bodega, habrá, no sé, a veces hay como estos frigoríficos súper grandes, hay la zona de despacho, hay la zona de comensales. Si yo me centro en una tipología de vivienda, me voy a encontrar con que tiene una sala, a veces tienen dos salas, un baño social, baños completos, números de habitaciones, circulaciones, patios externos, patios internos. Entonces, dentro de los planos arquitectónicos está todo el diseño de los espacios y lo importante de entender a estos planos arquitectónicos es que yo voy a entender cómo se relacionan estas zonas sociales con las zonas más privadas dependiendo de la tipología, ¿ok? Aquí van a estar representados, por ejemplo, los muros o paredes, van a estar representadas puertas, ventanas y los elementos estructurales, pero solo los elementos estructurales principales, ¿ya? Dependiendo del sistema constructivo que la
que el objeto arquitectónico tenga. Otro tipo de planos también son los planos estructurales. Estos planos estructurales básicamente me indican los elementos que van a soportar, que le van a dar estabilidad y resistencia a la edificación. Aquí, dependiendo del sistema constructivo, podemos encontrar columnas, vigas de cimentación, pilotes, cimentaciones en general, o, bueno, esto va ligada al sistema constructivo que lo habíamos visto en la segunda clase, ¿de acuerdo? Luego tenemos los planos eléctricos. Estos planos eléctricos, como su nombre lo indica, nos muestran la distribución de los circuitos eléctricos. Y cuando yo hablo de circuitos eléctricos, existen de dos tipos. Los circuitos de iluminación, que es lo que nosotros conocemos como los focos, las lámparas, y los interruptores, que pueden ser de distintos tipos, simples, dobles, triples o conmutados. Y también hay otro tipo de plano eléctrico que es no el de iluminación y se le conoce como el de fuerza, que son los tomacorrientes, donde nosotros conectamos los aparatos. Entonces, dependiendo de la complejidad del proyecto, a veces me topo o son rigurosamente necesarios estos planos eléctricos. Hablemos de que ustedes van a alquilar o que van a comprar algún bien para una industria. Una industria normalmente es necesario tal vez mostrar este plano eléctrico. ¿Por qué? Porque las necesidades de maquinaria que no tiene un voltaje típico, que es el de 110, que es comercial o que es doméstico, y utilizan 220, seguramente le va a interesar este plus de conocer cómo está la distribución para ver si se adapta o no a los requerimientos. Y si no se adaptara, lo importante es que ustedes lo puedan entender para que puedan pues moverlo, ¿no? Tenemos también los planos hidrosanitarios. Estos planos hidrosanitarios, como su nombre lo indica, pues por un lado tienen planos o gráficos que nos permiten entender cómo se abastece de agua potable, ¿sí? Cómo llega el agua potable a cada uno de los aparatos sanitarios. Y por otro, también tengo otro gráfico u otra planimetría que me expresa el tema de desagües y aguas negras o aguas servidas, ¿sí? Con ese, por si acaso. A veces, dependiendo nuevamente de la complejidad, dentro de estos planos también se adiciona planos de ventilación cuando son sobre todo edificios. Estos son como los típicos planos de los planos básicos que cualquier tipología requiere. Sin embargo, desde mi punto de vista, desde la parte comercial, los que deberían ustedes dominar son los planos arquitectónicos. Dependiendo de la complejidad, pueden haber incluso planos mecánicos, planos de detalles y un sinnúmero de ingenierías que a veces complementan los proyectos, pero al menos los planos arquitectónicos, que son la base de todos estos, son necesarios que ustedes los puedan dominar. En cuanto a los planos arquitectónicos, dentro del plano arquitectónico existen planimetrías que contienen a todo este gran plano arquitectónico, ¿no? Primero son los planos en planta, tenemos también los planos de fachada y los planos de corte. ¿Cuáles son los planos en planta? Básicamente es la representación del objeto arquitectónico, pero dado desde una vista superior, ¿sí? Más adelante yo tengo como un ejemplo para que ustedes entiendan a qué me refiero yo con una planta arquitectónica, pero básicamente es la vista superior. Hagamos cuenta que yo estoy como en un helicóptero o en un avión o sobre un elemento arquitectónico y le retiro esta tapa que es como la cubierta. ¿Qué es lo que yo voy a ver si estuviera sobre mi edificación? Pues eso es lo que yo plasmo y a eso le conozco como planta arquitectónica. ¿De acuerdo? Los planos de fachada, en cambio, son las vistas exteriores, pero laterales. ¿Sí? Dependiendo de la zonificación, dependiendo si tiene o no retiros la vivienda, se puede tener una, dos, tres o cuatro fachadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a rayarles aquí ya. Si yo tengo un terreno de esta manera y mi casa no tiene, no tiene retiros aquí y mi edificación es todo esto, ¿qué va a suceder?
yo voy a tener simplemente la fachada frontal. ¿De acuerdo? Lo estoy viendo desde arriba, como que estuviera en el avión que les mencionaba. Ahora, ¿qué sucede si no, si mi edificación es aislada? Es decir, que tiene retiros en los 4 lados. En ese caso voy a tener fachada frontal, fachada lateral derecha, fachada posterior y fachada lateral izquierda. ¿De acuerdo? Esa es la fachada. Y el corte, como su nombre lo indica, son secciones verticales que me permiten ver el interior de mi edificación. Es como que yo pasara con una sierra y cortara de manera transversal a mi vivienda o a mi inmueble. Y pues el momento en que yo genero este corte, puedo ver la parte interna y ahí se generan como detalles de losas, de materiales, de incluso de niveles. ¿De acuerdo? Estos son las planimetrías que deben estar contenidas sí o sí dentro de un plano arquitectónico. ¿Ya? Entonces aquí yo les he colocado pues este ejemplo donde ustedes básicamente pues tienen a esta edificación y si ustedes se fijan alrededor de esta edificación está como un cubito o un prisma rectangular transparente de vidrio. Esto me va a permitir entender cómo yo o cómo se dibujan los planos. El plano superior que se encuentra en esta parte de acá arriba, le voy a poner que se encuentra acá arriba, ¿sí? Corresponde a la planta arquitectónica, ¿sí? El plano superior. Siempre y cuando le retire esta tapa que era la cubierta. ¿De acuerdo? Para las vistas laterales o también llamadas fachadas, es como que proyectara estas caras de mi edificación en este prisma de vidrio. ¿De acuerdo? Entonces, mi fachada frontal se encuentra, obviamente como su nombre lo indica, en la parte delantera. Tengo un plano lateral derecho o también llamado fachada lateral derecha o vista lateral derecha. La parte de atrás, que es la fachada posterior, no es fachada trasera, sino más bien fachada posterior o vista posterior. Y la izquierda, que es el plano lateral izquierdo o fachada lateral izquierda. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Ejemplificando de mejor forma la planta arquitectónica, si ustedes se fijan aquí, si ustedes se fijan, tenemos aquí esta tipo sierra, que lo que me permite hacer es que ustedes entiendan que le voy a retirar o que hago un corte más o menos a 1,50 m desde el nivel del piso hacia arriba y retiro esta tapa. Desde el momento en que yo hago este corte, tengo mi edificación de esta manera. Y esto es a lo que le llamo la planta arquitectónica. Lo que veo desde arriba le plasmo en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Es plasmar todas las planimetrías, todos los planos arquitectónicos. Debemos estar claro que se encuentran en 2 dimensiones y para este caso es la vista superior. ¿De acuerdo? Donde si ustedes se fijan, aquí aparecen ciertos elementos que deben o que tienen su simbología. Por ejemplo, tenemos aquí unas ventanas, fíjense, ya vamos a ver esto después, pero ya nos podemos ir adelantando porque aquí hay este tipo de simbología que me está representando justamente estos vanos o ventanas que hay dentro de la fachada, en este caso posterior. Fíjense cómo yo represento a los muros, cómo represento las puertas y cómo represento en general el espacio. ¿De acuerdo? Ya, esto es lo que es una planta, es una vista superior. Ahora vamos a las fachadas. ¿Qué es lo que sucede con las fachadas o también conocidas como vistas laterales? De igual manera,
les había mencionado que para yo obtener las fachadas o vistas necesito proyectar este objeto o esta edificación en este prisma de cristal. Entonces, si ustedes se fijan, esto que tal vez era un 3D, que se encuentra en la parte inferior, si yo le plasmo en 2D, ya se convierte en una planimetría. ¿Sí? Para este ejemplo, este es el plano lateral izquierdo, y para el ejemplo de acá, del lado derecho, es del plano posterior. Fíjense, a pesar de que haya una inclinación, que es la cubierta, se encuentra plasmado, pero la simbología de inclinación está dada por este achurado. Este achurado quiere decir estas líneas de tamaño más tenue o de grosor más tenue, que hace que tenga cierta expresión de profundidad, a pesar de que es una representación en 2 dimensiones. ¿Sí? Finalmente, el corte. De igual manera, ¿qué sucede con el corte? Como su nombre lo indica, yo genero un corte de manera transversal. Fíjense, ya no es como el de la planta, sino en el otro sentido, digamos en el sentido Y. Yo genero este corte y una vez que genero este corte, ¿qué es lo que hago? Retiro un elemento y me queda simplemente una mitad. ¿De acuerdo? Viéndole al ejemplo completo, si ustedes se fijan, tengo aquí el elemento 3D, esta es la planta, estas son alzados, también se los conoce, vistas, fachadas. En nuestro medio es más común conocerles como fachadas, y también los cortes transversales que puedo generar. ¿De acuerdo? Ya, esto como para ejemplificar y estar claros y hablar la misma terminología. Entonces, una planta arquitectónica es la vista superior, las fachadas o vistas son proyecciones laterales o vistas laterales del elemento, y el corte es la vista interna que hago a partir de un corte imaginario que genero yo en el elemento. ¿De acuerdo? Voy a hacer ahí una pausa porque quiero ver cuánto ustedes pues han captado y cómo han asimilado esta parte, ¿ya? Osvaldo, ¿será que me puedes ayudar? Osvaldo Romero. Osvaldo. Hola, Osvaldo, está así. Ronald. Ronald, ¿te encuentras? No te preocupes, Osvaldo. No sé si me puedes poner por el chat. ¿A qué le conocemos como planta arquitectónica? ¿Cuál es la definición básica? Mariela, cuéntame tú. Cuéntame tal vez qué es una fachada o qué es una vista. Y Stephanie, indícame. Buenas tardes. Hola, María. Disculpe, yo no voy a poder participar ya que me encuentro trabajando por cuestiones de que se movieron los horarios. Yo estoy ahorita en hora de trabajo, ¿A qué hora terminas, Mariela? a las 7 de la noche. Pero la clase empezaba a las 6. Por eso, mi trabajo es en la tarde hasta las 7 de la noche. Pero la clase comenzaba hoy a las 6, Mariela. Por eso le digo, es por cuestiones de trabajo. Como usted le movió el horario, yo estoy en mi trabajo ahorita. Sí, pero le moví una hora. Por eso te preguntaba si tal vez te vas a desocupar a las 6 que teníamos la clase. No, yo me desocupo a las 7. Bueno, Mariela. Stephanie. Buenas tardes, recién me conecté. Bueno, Stephanie. A ver, como vi que recién te conectaste, te voy a dar como una pequeña retroalimentación porque es importante esto de ¿qué era lo que habíamos visto? Habíamos hablado un poquito acerca de la interpretación de planos. Esta interpretación de planos, primero debemos manejar como la terminología básica o clara de lo que es una planta arquitectónica, lo que es un corte y lo que es un alzado, una vista o una fachada, que es lo mismo, ¿ya? La planta arquitectónica es la vista superior, la fachada es la vista lateral del objeto o de la edificación, y el corte es una vista interior que yo genero a partir de un corte imaginario que hago en la edificación. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta esto,
Steffi, no sé si me puedes ayudar indicando qué es una planta arquitectónica. Es la parte superior, me dice Osvaldo Romero. Ajá, exactamente, Osvaldo. La planta arquitectónica es la vista superior que yo hago de la edificación, ¿de acuerdo? Conforme a los planos mostrados, ¿ok? Bueno, sigamos. Ya, ¿qué es lo que necesito yo para interpretar o leer estos planos? Primero, entender una simbología arquitectónica. Esta simbología arquitectónica está dada por iconos, por elementos que son comunes y estandarizados en el mundo de la construcción o de la representación gráfica, ¿sí? Es decir, aquí en Ecuador, en Europa, en Asia, la representación de muros, de puertas, de ventanas e incluso los grosores de líneas que se utilizan van a ser los mismos. Entonces, la simbología arquitectónica se vuelve como un lenguaje universal para poder expresar los elementos o los espacios o las edificaciones de manera global. ¿De acuerdo? ¿Qué son las cotas? También son parte de la interpretación de los planos y básicamente estas cotas son las dimensiones que yo poseo o que yo veo dentro del plano y que me permiten dimensionar o conocer el tamaño de un espacio. ¿De acuerdo? Y aquí, si ustedes se fijan, tengo algunas puertas y estas son simbologías de distintos tipos de puertas que ustedes pueden encontrar dentro de los planos. Por ejemplo, lo estamos viendo en planta, quiere decir, acuérdense, desde la parte de arriba. ¿Qué querrá decir esto? En este caso, estos elementos pintados de color negro son los muros. Esta parte horizontal es la hoja de la puerta y el arco que ustedes ven aquí es la apertura o la dirección que yo hago cuando abro o cierro la puerta. Entonces, interpretando esto, esta puerta es una puerta, por ejemplo, de va y ven que le llamamos comúnmente, es decir, que se abre para un lado, se abre para el otro, y este es el radio de giro de esta puerta. No sé si me puede alguien indicar a qué corresponde esta puerta que le estoy señalando que se encuentra en la segunda parte. Adriana, no sé si estás conectada. Tal vez esta podría ser doble puerta, pero que se hable solo para un lado. Exactamente, ajá, es una puerta doble, pero se abre solo hacia el lado que tú estás indicando. Mientras que la de al lado es una puerta doble, pero tiene apertura en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Este de acá es menos común. Esta considero que se utiliza mucho en restaurantes, como para que salga el mesero o ingrese el mesero y no haya un choque, y se les utiliza más para las áreas de servicio. Estas de acá, actualmente donde el espacio es bastante limitado, también ya se vuelven un poquito más comunes. Fabio, no sé si te encuentras en la clase, ¿me puedes indicar o a qué te suenan o a qué te... No sé si conoces este tipo de puertas. Fabio, ¿quién está? Javier. Sí, buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? Javier. ¿Cómo te va? Cuéntame, no sé si es que conoces esta simbología, este tipo de puertas. Estamos viéndole desde arriba, es decir, Ah, claro desde que sí. Ajá. la planta. Cuéntanos. Son batientes. La Estas de primera estas. son batientes. Ah, a la de ahí perdón, tipo acordeón. Tipo acordeón. ¿Dónde Mm. tú has visto que se usan este tipo de Eso se puertas? utiliza para poder ser el área de las zonas de húmedos, área de lavados, también en algunos closets para cajoneras, para zapateras, también se lo puede equipar. Bueno, hay en diferentes áreas. Sí, actualmente tienen mayor flexibilidad, también mayor modelos, y yo creo que está bien lo que mencionaste. Últimamente también he visto en espacios o en departamentos muy, muy reducidos que Ah, sí, necesitan para baños, ajá, que ya tienen espacios como muy flexibilidad de reducidos. espacio, entonces es una muy buena opción.
¿de acuerdo? Cada vez son más utilizadas. Si ustedes se fijan, las casas antiguas normalmente se manejan en el rango de estas 4 primeras puertas, pero actualmente ya empiezan a ver este tipo de puertas y son aún más comunes estas de acá. ¿Quién me ayuda con estas últimas? Diana, no sé si te encuentras en la clase. Buenas tardes. Sí, pero bueno, al parecer, o bueno, de lo que entiendo, es como que es una puerta que se corre hacia un lado de la pared. En efecto, estos son los muros y fíjense, en esta puerta que yo actualmente estoy señalando es la típica puerta corrediza, pero que está por fuera de la pared. Pero actualmente existen puertas que se pueden embeber dentro de la pared para que estéticamente quede mejor. Bueno, eso ya depende del diseño del arquitecto, pero como les digo, lo importante es que ustedes conozcan, por un lado, la simbología, pero también que conozcan que existe la posibilidad de generar este tipo de puerta, de tal manera que a veces podemos sugerirles a los clientes cómo podemos optimizar los espacios, sobre todo desde aquí. Estas 4 son puertas que no requieren espacios o que se usan sobre todo en espacios bastante limitados como son los departamentos o propiedades que tienen metros cuadrados como justos, ¿de acuerdo? Y esta de acá, seguramente ustedes sí la han visto, es muy común utilizarlas en centros comerciales o en hoteles, incluso les he visto que son estas puertas giratorias. Es decir, que ingreso por aquí, empujo y sigo saliendo para acá. ¿De acuerdo? Esas son menos comunes en el ámbito residencial, pero en el ámbito tal vez turístico se lo pueden utilizar un poco más. Vamos a continuar. Tengo también simbologías de ventanas. Y tengo las simbologías en las ventanas, las tengo tanto en planta, como son estas de acá, pero también dependiendo de la fachada, yo puedo entender cómo es el diseño de la ventana, cómo es la apertura o cómo es el funcionamiento de este elemento. En la ventana, normalmente, en planta, yo tengo súper definidos los muros. Fíjense la posibilidad de los muros. Tengo a veces simplemente 2 líneas sin el relleno interno, pero tengo este borde que es mucho más grueso que la ventana en sí, que es esta, y que es de esta. O a veces también puedo yo representar al muro de forma sólida. ¿De acuerdo? Esta es la representación en planta, ¿sí? Desde la vista superior. ¿Qué sucede cuando yo veo la fachada? Es decir, la vista lateral. Ya empiezo a tener este tipo de simbologías, dependiendo del grado de detalle que encuentren dentro de las fachadas, porque hay veces que simplemente les colocan una ventana como esta y no especifican la apertura, ¿sí? El Colegio de Arquitectos o la entidad que hace la aprobación de los planos, pues la verdad es que no solicita este tipo de detalles de las fachadas. Pero si es que se topan con esto, pues esto significa, por ejemplo, hacia dónde se va a abrir la ventana. Esta es una ventana batiente, ¿sí? Es decir, que se abre como una puerta normal, ¿sí? Como una puerta batiente. Esta se abre para arriba, estas son celosías. Este es abatible, pero desde el eje inferior, desde el eje superior. Esta es la ventana corrediza que actualmente se está utilizando mucho. Y estos son pivotantes. ¿De acuerdo? Y también puedo tener perdón. Ya, y tengo también la ventana fija que a veces es usada cuando no quiero justamente generar estas aperturas hacia el interior o hacia el exterior. Otra de las simbologías que es importante conocer, pues son, ay, perdón, aquí no es puertas, aquí es simbología de escaleras, me he equivocado en esa parte. Son las simbologías de escaleras. De igual manera existen distintos tipos de escaleras que me permiten a mí conectar obviamente la parte interna con la parte externa, ¿sí? O elementos como los ascensores. Fíjense cuál es la representación de un ascensor que yo puedo tener. Entonces, todas van a cumplir con la misma función,
solo que dependiendo del espacio se diseña en una sola dirección, por ejemplo, es decir, con un solo tramo recto, en U, es decir, en dos tramos, donde este es el descanso que le llamamos, en L, donde de igual manera este es el descanso, o podemos tener de igual forma una escalera en U, pero dejando un espacio vacío en la parte central. ¿De acuerdo? Otra variación que yo tengo son las escaleras tipo caracol que le llamo, donde normalmente, mejor dicho, no normalmente, siempre, o mejor dicho, nunca tienen un descanso, sino son continuas y empiezan en este escalón y pues hasta llegar tienen las mismas dimensiones los escalones. Mientras que en las primeras que les mencioné, que son estas 4, por normativa siempre se requiere un descanso en la mitad del tramo de escaleras. ¿Sí? Muchas veces nos vamos a topar también con no solo escaleras, sino para cambiar de nivel o para subir de un nivel a un nivel inferior, a un nivel superior, tengo yo estas rampas que obviamente me van a permitir o me van a cubrir alturas mínimas, ¿de acuerdo? Y ya siendo drásticos, también tengo la opción de yo subir en altura a través de un ascensor. Entonces, este es, digamos, la parte externa del ascensor, los muros, y lo que vemos con una X es la cabina. En la parte de acá atrás hay como un vacío, que es por donde van a ir las instalaciones para ese ascensor. Y bueno, aquí les he traído pues justamente estos dos planos para tratar de interpretar cada uno de estos elementos que hemos visto hasta el momento. Como ven, este es un plano que no es ecuatoriano, sin embargo, le he traído y les estoy proponiendo analizarle. ¿Para qué? Pues para que ustedes se den cuenta que el lenguaje gráfico no varía casi mucho de localidad en localidad. Entonces, es un lenguaje universal y es un lenguaje que aquí en Ecuador, en Estados Unidos o con cualquier persona que no hable español, lo vamos a poder entender, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. Recién se conectó, me parece. Marta. Marta, no sé si me estabas escuchando. Buenas Marta. tardes, sí, recién me conecté, porque aquí donde yo vivo se fue la luz por los relámpagos y la lluvia. Osvaldo, vi que te conectaste desde otro dispositivo. Tal vez ya sirve tu audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, profesora. Sí le escucho. Adriana. Profesora, sí le escucho. Osvaldo le está saludando. Hola, hola. Hola, Ay, profesora. espérate que no les estoy escuchando. A ver, ahí, hábleme. Sí, profesora, le decía que sí le escucho. Ya, a ver. Entonces, empecemos por el plano de la izquierda, ¿ya? Vamos a ir analizando. No sé si tal vez puedes rayar la pantalla o me vas diciendo como prefieras. Coméntame, ¿cuál consideras que es el acceso dentro de esta vivienda? ¿Qué simbología está utilizando para marcar el acceso? ¿Qué sería lo primero que ustedes deberían determinar? La flechita, la punta de Exactamente, una flechita. exactamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno Luego, empieza, ajá, luego la figura de la puerta, como usted nos indicaba, esa representación gráfica la puedo observar en varias partes al interior del plano, que en este caso es la representación de las puertas. Tanto la donde está la flechita es la misma que yo la puedo observar al interior del plano. así es. Entonces, ay, si ustedes se fijan, aló, aló, Ya no se ve el plano. Ya no vemos la imagen. sí, espérenme un ratito, ya que se me salió del otro dispositivo, no sé qué pasó. Permítanme un ratito.
No sé qué pasó, se me desconectó. Cris, tal vez estás tú de anfitriona. Hola Doris, no, estás tú, estabas tú, se te Sí, salió, sino que espérate. ajá, no seas malita. Sí, sí, ahorita vi que te ha salido. Ya, Ya, ya. gracias. Ya, sí, no me deja compartir, Cris. Ahora, mírale. Ya. Ya, ahí ya valió. Ahí ya se puede observar en reducido. Ahí está un poco amplio. Ya, sí. Ajá, gracias. Se me desconectó. Ahí Bueno, sí se puede observar. ajá. Entonces, bueno, yo les decía que lo primero que debo hacer para interpretar un plano es encontrar el acceso. Siempre parto desde ahí. Para el lado de izquierdo, si ustedes se fijan, la simbología es distinta al del lado derecho, sin embargo, ya me da un indicio de que estoy ingresando y tengo este acceso dado por esta flechita negra. Y como bien lo decía su compañero, tengo acá la apertura ya de la puerta. ¿Qué tipo de puerta es este? Habíamos visto algunos tipos de puerta. Este es básicamente la puerta batiente, la que normalmente existen en todas las casas, y pues el arco me está explicando pues el radio de giro. ¿Qué es lo que yo hago? Pues para ingresar o más bien cuéntame tú mismo, ¿cuántos dormitorios hay? ¿Cómo me harías la descripción? ¿Qué es lo que te Ya, encuentras? claro. Al ingresar yo puedo observar aquí, por ejemplo, el tema de una cocina. Parecería que es una cocina. Sí, justo ahí donde está el punto, entendería que es una cocina. ¿Será una Este, cocina cerrada? ¿Será una cocina abierta? ¿Cómo definimos si es una cocina cerrada o una cocina abierta? ¿Qué opina? bueno, ahí en realidad no la podría diferenciar, más sin embargo parece que sí, que tiene un mesón y que tiene como 4 sillas. Si la forma como lo estoy transcribiendo sería una cocina abierta porque no tendría pared, más bien está Exactamente. un mesón que es Justamente lo que abierto. acabaste de decir es real. Recordemos que la simbología de muro está dado en este caso no tiene rellenado, pero fíjense la intensidad de la línea y tenemos solo en este sector la delimitación. Correcto, Lo demás no tiene esta delimitación, entonces es una cocina abierta que en efecto tiene como un mesón y que por fuera tiene como este desayunador, ¿no es cierto? ¿Dónde se correcto. encuentra la cocina propiamente, donde yo caliento mis alimentos? Ahí podría ser en la parte del pulsor, pero en la parte derecha. Ajá, fíjense aquí donde yo estoy con mi cursor. Si ustedes se fijan desde arriba, están dibujando como las hornillas, ¿no es cierto? Sí, Son sí, las, sí. acá en cambio tiene como una refrigeradora y este es como un lavador, sí, como un fregadero pequeño. ¿De acuerdo? Estos son mesones y mesones. Quiero que ustedes se fijen la intensidad, como les decía, de el grosor de la línea para que se den cuenta que es distinto, ¿no? El grosor del muro como tal es mucho más fuerte porque es un elemento importante y delimitador de los espacios que cualquier otro elemento que encontremos dentro de los, los planos. Eso Sí, tengo correcto. ajá. ¿Tengo yo baño social? Les pregunto aquí. ¿Existe un baño social? ¿O cómo? ¿O cuántos baños existen aquí? ¿Son sociales? ¿Son completos? ¿Qué opinan ustedes? Estoy por acá. Entonces, vamos analizando. Podemos ver esto.
Esta simbología de aquí, ¿qué opinan que creen que es? La mesita de comedor, al Exacto. ladito tenemos la salita, con el círculo representa la mesita del centro, Ajá. y a los dos costados, pues yo observaría que son dos dormitorios. Un dormitorio que sería el máster, que está en la parte superior con un ropero y un baño para ese dormitorio, bastante completo, con su ducha, su lavamanos, su inodoro. Ujú. Más sin embargo, el otro dormitorio de la parte inferior solo tiene su ropero. Ajá. Igual puedo observar estas partes, las ventanas. Yo tengo una representación en cada dormitorio, ventana, y en ese mismo gráfico puedo observar que está en la sala y está en el otro baño. En otras palabras, podría yo determinar que hay tres ventanas. Exactamente. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, ¿qué es importante que ustedes entiendan o vean en los dormitorios específicamente? Tal vez no les van a comentar esto a sus clientes, ya dependiendo de cómo lo estén manejando el tema y qué tan grande sea, pero ¿creen que esto es suficientemente amplio? Por ejemplo, esta circulación que existe entre la cama y la ventana, ¿será lo suficientemente amplio? Más o menos este velador de aquí tendrá unos 40 centímetros. ¿Será que esto es suficientemente amplio? No se ve muy estrecho. Y en la Exacto. otra habitación, en cambio, es una cama muy pequeña, pegada a la pared, con un solo velador. Y de pronto puede ser una cama de una plaza y media, que creo que cabe ahí. Exactamente, ajá. Entonces, evidentemente en la parte de arriba sí alcanza una cama más grande. Sin embargo, si analizamos las circulaciones, vemos que esta parte, como tú bien lo dijiste, es bastante limitada. Entonces, es una vivienda que está funcionalmente diseñada, posiblemente aprobada, sí, pero ya sabemos que no es que es tan cómoda, ¿no es cierto? Entonces, eso ustedes tienen que saber entender guiándose mucho en el mobiliario, porque el mobiliario es estandarizado, es decir, una cama de 2 plazas, de una plaza, puesta en un plano, siempre tiene la misma medida. Un velador, una silla, siempre tiene la misma medida independientemente del modelo. ¿Ya? Entonces, más o menos ustedes tienen que tomar esta referencia para que entiendan si las circulaciones son lo suficientemente amplias y ustedes estén claros en lo que están o no vendiendo, porque si no, aparentemente se ve este plano súper lindo, ¿no es cierto? Pero si lo analizamos desde el punto de vista de circulación, yo podría decir que es bastante limitado por ejemplo, el tamaño, ¿no? Incluso el closet, yo le veo pequeño para ser de mamá y papá. Si ustedes se fijan, acá solo hay una persona y más o menos tiene las 3/4 partes de lo que tiene el dormitorio máster. Como digo, muchas veces, y los proyectos inmobiliarios son así, cada metro cuadrado cuesta, entonces ahora las casas, los departamentos, los objetos arquitectónicos son bastante limitados, pero dependiendo del cliente, a veces desean personas que requieren casas amplias. Entonces, ustedes deben estar claros qué tipo de casa están vendiendo, qué tipo de edificación están vendiendo, si realmente es amplia, si no es amplia, para que ustedes puedan estar como sustentando todo lo que les estén preguntando. ¿De acuerdo? Profe, buenas noches, una consulta. Y en las habitaciones, ¿cuál es el área de los closets? El área ¿Dónde están ubicados? No, ahí me pierdo un poquito, por favor, Ya, gracias. a ver, si entramos aquí, fíjate, ingreso, tengo esta puerta corrediza, ¿sí le ves? Sí. Y acá, toda esta es el espacio de closet. El closet también está normalizado. Normalmente tiene una profundidad de 60 centímetros, eso por norma, y la longitud ya depende del diseño. Si entramos al otro lado, ingresas y tienes la puerta corrediza y coloca aquí todo el closet. Ah, ya, ok, muchas gracias. Pero es un closet, no es un walk-in closet, ¿verdad? Es un No, closet. no, no, no. Es un closet. Ajá, es como armarios con puertas. Ah, ya, ok, gracias. Ajá, pero es fijo. Ajá. Listo, muchas gracias. Acá
tenemos también, fíjense, hay distintas simbologías. Y aquí, por ejemplo, esta es un tipo de simbología. Y si lo comparamos con el de acá, ¿qué sucede? Acá me está diciendo que es un baño con tina, mientras que esta es una simbología de ducha. El de la derecha es un baño con tina, mientras que el de la izquierda es una ducha. ¿Sí? Eso también estar claros. La que es una simbología de ducha versus la que es una simbología de tina. Aquí, buenas tardes, una consulta. Ahorita ya me Dime, desocupo de mi trabajo. no te ¿Qué es preocupes. el CO? Ese siempre me he preguntado. Este de aquí, ¿Ese es una como un closet para dejar los suéteres de los invitados? ¿O a qué se sí, ajá, refiere? ¿Sí? exacto. No, es un closet que normalmente se usa cuando tú ingresas y pues dejas ahí los abrigos o dejas a veces las sombrillas. Este es un Ya. plano Estados de, Unidos. ajá, de Estados Unidos, ajá, Ujú. y por eso tal vez ellos tienen esa costumbre, pero en nuestro medio es menos común. Sin No sé, solo embargo, que el CEO no le cachaba la abreviación. Ese no, no era te preocupes. ah, Ajá, ya. El resto sí. listo. Sí, porque si ustedes se fijan aquí también las dimensiones están en pulgadas. Entonces no es nuestro sistema internacional porque este es un plano de Estados Unidos. Sin embargo, a lo que yo quería mostrarles con este plano es que el lenguaje es universal y se puede entender el plano independientemente de dónde nos encontremos. ¿De acuerdo? Profesora, una Finalmente, consulta, ajá, disculpe, al frente de la cocina hay una área que todavía no nos ha explicado. Por ah, ejemplo, sí, correcto, ese y el que está al ladito, correcto. ya, este de aquí es el área de lavado y planchado, ¿sí? Entonces allá tienen como las lavadoras secadoras en un solo elemento y pues es como, es algo muy reducido. Y el de acá es como una bodega. No, ese es el de calefacción. ¿Cuál? Este de acá. Ajá, el HVAC. Ajá, pero es, bueno, es tipo bodega con calefacción. Como digo, es Ujú. un plano de Estados Unidos. Sí, y el de acá es lavado y planchado. Claro, lo otro, profesora, de lo que yo observo, por ejemplo, aquí de las casas, por lo general la puertita está, lo primero que se ve es la sala. Más sin embargo, ahora en lo que se observa este plano y también en lo que yo he entrado en Google y he observado planos, ahora más la puerta principal llega a la cocina, o sea, atraviesa la cocina. Entonces esto veo que está cambiando porque anteriormente la puerta principal nos llevaba primerito a la sala nos daba la bienvenida. Sin embargo, ahora observo o estaré equivocado que la puerta principal es como que la bienvenida da a la cocina. Ya, más que la bienvenida, lo que pasa es que el diseño va evolucionando con la sociedad. ¿A qué me refiero? Ahora el diseño utiliza mucho esto de la desjerarquización de espacios. ¿Qué quiere decir eso? Que hablando de los dormitorios, por ejemplo, ¿quién pasa más en una vivienda? ¿Los niños o los papás? Muchas veces por la dinámica familiar Los son los niños. niños, ajá, pero irónicamente ellos tienen dormitorios más pequeños que los papás. Entonces está tratando como de cambiarse, dando la relevancia o el espacio que realmente ellos deberían tener, tomando en cuenta que ellos pasan más tiempo. Ahora, ¿qué sucede con la cocina? El concepto de cocina antes estaba dada para el rol de mujer y era un área de servicio donde tú le tenías que esconder, tapar para que nadie vea. Entonces era como que daba vergüenza que te estén viendo cocinando, que el desorden no se esté viendo, mientras que actualmente a la cocina se le está trabajando ya no como un área de servicio, sino como un área social. Es decir, que luce y ya no tienes por qué esconderle. Entonces, si tú te fijas, es también por cómo el rol de la mujer va cambiando en la sociedad, porque ya la cocina no está dada solo para la mujer, sino también está dada como un espacio social en general para hombres o mujeres, sin importar género. ¿De acuerdo? Aquí también es Profesora, para algo, distribuir los espacios y también para generar vistas, porque tal vez justo en la sala tienen una mejor vista hacia algún punto, un patio, un parque. Entonces también lo ubican dependiendo de la distribución. Claro, Igual obviamente el si se hace. acceso debe ser como Ujú. estratégico, pero ya depende también
de cómo esté zonificada la casa, porque normalmente la vivienda tiene zonificación de áreas sociales, áreas de servicios y áreas privadas. Entonces, no, lo más adecuado no es, por ejemplo, que se mezclen áreas de servicio, por ejemplo, con áreas privadas. Como que yo voy a pasar por la cocina para entrar a mi dormitorio. O sea, eso no es adecuado. Personalmente, bueno, y eso íbamos a analizar, ¿ustedes qué opinan de esta distribución? O sea, por ejemplo, para vender esto. Yo le Ahí, veo, no profesora, sé si es que, o no sé si le estoy viendo mal, pero al menos el dormitorio secundario para poderse duchar tiene que pasar por la sala, el comedor, la cocina y llegar al baño, porque le veo que está al lado del Exactamente, máster. Entonces, yo sí. le veo muy poco funcional. exactamente, ajá. Y ese es el Cosa- análisis al que quería que lleguen. No es funcional. ¿Qué otra cosa hay de error? Ahí, En la por entrada ejemplo, de está lo que la cocina, está en la entrada. Bueno, yo sí vi un departamento que yo, bueno, estaba en venta y justo la cocina tenía la misma distribución muy parecida a la de este plano. Pero a mí me parece terrible que la cocina esté en la entrada. Y por otro lado, el tema de las cocinas abiertas, yo creo que hoy por hoy se hacen abiertas, es únicamente por el tema de los espacios, porque se gana espacios a no colocar paredes al dividir una cocina de una sala o de un comedor, pero se hacen la optimización de los metros cuadrados o de los espacios, pero para beneficio del constructor, para abaratar el tema de precios, para la venta de las propiedades. Eso me parece un poco más allá de que se ahora, hoy por hoy, se mire como un área social a la cocina. Pero verás que no. Yo recién conversaba con un colega. Él está construyendo a un embajador la casa. Y ellos pidieron dos cocinas. Una que sirva como la parte social y otra que sirva para las personas que trabajan dentro de la casa. Entonces, pues yo te digo, depende mucho de la concepción, de la ideología y de todo esto. Em, a nivel de arquitectura, te digo, pero dentro de la arquitectura hay esta arquitectura que es comercial, que entiendo que va ligado a lo que tú me estás mencionando, pero, por ejemplo, si mi arquitectura no va ligado tanto a generar conjuntos habitacionales o vivienda en masa o vivienda colectiva, se lo puede ver desde el punto de vista de desjerarquización de los espacios que ya se les está trabajando en otro. En Europa, por ejemplo, es muy común esto de la desjerarquización que les hablé, pero no es comercial. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Qué otra cosa creen que no es favorable en esta vivienda? La ventilación y la iluminación de baño. es, Exactamente. Si ustedes se fijan, los baños no tienen ningún tipo de ventilación, ¿no es cierto? Y creo que lo que deberíamos nosotros siempre priorizar es justamente estos dos elementos, iluminación y ventilación, al menos en los baños, sobre todo en los baños que se utilizan. El baño social a veces se lo puede suplir con ventilación mecánica, no es lo idóneo. Sin embargo, tener ya todos los baños sin ventilación y sin iluminación me parece un grave error. ¿Qué otro error creen que ustedes notan aquí? Tal vez el ingreso también, Ya te porque vas estamos con viendo que el- están entre dos paredes, o sea, ingresas a un callejón y luego llegas a la cocina. Ajá, yo ahí le voy a reforzar que sería para mí la circulación como Sí, muy... estás yendo a Herbalife o ya no estás yendo. Si estás yendo a Herbalife. Cris, estás con el micrófono abierto. ¿Cómo se llama aquí? Aquí tenemos como esta circulación, lo que mencionaba, ¿no? Esta circulación así como súper engorrosa, que vienes para acá, luego nuevamente quiebras, nuevamente imagínense aquí para pasar poco más y de ladito, para que venga yo al dormitorio y hago lo mismo acá. Entonces, esta circulación que plantea está como rara, no es funcional y para mí es compleja. Se pudo haber aprovechado estos metros cuadrados de otra manera. Sin embargo, a veces nos toca vender este tipo de habitaciones. ¿Qué soluciones darían ahora acá? Porque así es como están, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué soluciones daríamos? Desde nuestra función, si es que pudiéramos dar alguna solución o alguna idea para que la persona que compre, pues, genere una mejor distribución.
Profesora, algo además, no sé qué opina con relación a que la tina de baño está en el baño social Sí, y exacto. la Y lo que ducha. decía tu compañera, ¿no? O sea, imagínate, este baño de aquí está destinado para este dormitorio. Entonces, Muy yo no distante. puedo bañarme mientras está alguien porque ya me toca cruzarme toda la casa en toalla, ¿no? Como no es funcional para nada. Lo que pasa que hay que considerar, buenas tardes, perdón, estaba con problemas de audio, soy Ronald. No te Eh, preocupes. lo que pasa que hay que considerar también en el medio donde se desarrolla este tipo de planos o en el Ujú. país donde está ubicado. Te digo esto, por ejemplo, porque en el tema en Europa el metro cuadrado es de prácticamente oro y se aprovecha en el tema de espacio, se aprovecha del tema de dónde están ubicadas las instalaciones y todo eso. Entonces hay que considerar que este tipo de plano está hecho en un país extranjero y no es adaptable para lo que es el nivel nacional. Tiene que hacer eso para la corporación. Cris, estás con el micrófono abierto. ¿Ya? Sí, 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 en efecto, pero yo ahí sí te digo, el diseño es universal. Para mí está mal diseñado, arquitectónicamente no está bien solventado en la misma cantidad, con la misma estructura, con estas mismas paredes externas, tal vez tú pudiste haber hecho algo mejor. Ujú. Ya. Y sí, en efecto, bueno, yo siempre digo, la arquitectura es como es, es la identidad también de donde vivimos, ¿no? Cómo se generan la funcionalidad, cómo yo diseño o cómo están las viviendas actualmente o las edificaciones en general, es también el Uy, no. reflejo de la sociedad, ¿de acuerdo? En general. Ahora vamos a la parte derecha, ¿ya? Es otro tipo de plano, Ah, fíjense, es ya otro voy tipo de distribución. que cómo inició. Cuéntenme, ¿quién me puede describir ahora acá? Ya también. No, no, no. Bueno, también yo como arquitecto tampoco es funcional esa distribución que está ahí. A ver, cuéntanos, ¿ya? Primero descríbanos y luego sí Ya, nos... primero, bueno, desde la entrada, como ustedes ven, ahí está una sala. Entonces, y directamente ingresa a un dormitorio. Desde ahí se están mezclando las áreas sociales con las áreas privadas. Entonces, desde ahí está equivocado. Así Ujú. déjale más, pero no entra por aquí. ¿Ya? Otro error es de la Voy. cocina también, de igual forma, no tiene ventilación. Está aislada Ah, prácticamente, que es otra área de servicios, que ahí también se profundiza y el baño está atrás de eso. Entonces, casi no tiene tiempo de ningún verano tipo y de después salida, no. solo la del baño prácticamente. Exacto. Espérame un ratito, ya que lo voy a silenciar, creo que no me escucha la Cris. De conocimiento de la asociación. Sí, ahí ya creo que le cerró. Sí, ay, sí, gracias. ¿Ya? Y de igual forma los otros dos dormitorios tienen ese mismo problema. Y además que es un solo baño para todas las habitaciones, ¿no? Que es un baño compartido. Y si nos fijamos, el baño es más grande que la cocina, entonces es como Exactamente. un poco como ilógico. Siempre importante, yo creo que las zonas de servicio que son baños y cocinas deben estar ventiladas sobre todo, ventiladas y obviamente todos los espacios deberían estar súper iluminados para que no haya problemas de humedad y de eficiencia energética sobre todo, ¿de acuerdo? También hay como estas incoherencias donde tengo un baño y una cocina que donde el baño es mucho más grande que la cocina, entonces a veces como que los diseños no son los más adecuados, se mezclan estas áreas privadas con las áreas sociales de forma como directa. Entonces no es la forma más adecuada de generar esta distribución. Pero como digo, lo importante es primero generar este análisis y luego podemos tal vez dar una propuesta, porque a veces los clientes dicen, bueno, quiero botar esta pared o hago esto, y uno ya con esta primera base puede entender y tal vez imaginarse cómo podría cambiar. ¿De acuerdo? Si a mí me preguntan, yo haría en todo caso aquí un dormitorio y en esta parte me parece más
lógico que esté tal vez, no sé, o acá la cocina o viceversa, acá la sala, el comedor y acá la cocina para que no tenga como, o sea, tenga una continuidad en este sentido, pero no tenga yo el dormitorio aquí y vengo y paso por medio de la cocina y el comedor hacia el baño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podrían ser como soluciones que se puedan dar. Ya. Hablando de los elementos arquitectónicos o las simbologías arquitectónicas que yo tengo dentro de los planos, también tengo las cotas. Las cotas hay de tres tipos: cotas totales, cotas parciales y cotas de nivel. ¿Cuáles son las cotas totales? Como su nombre lo indica, pues me detallan las dimensiones totales que puede tener un espacio, ¿sí? Las cotas parciales, en cambio, son elementos o nos ayudan a diferenciar las distancias específicas de cada uno de los elementos que a veces aparecen dentro de los planos. Y las cotas de nivel, pues, nos ayudan a diferenciar la altura o el nivel entre un piso y otro piso. Nuevamente, en esta parte de las cotas totales nos ayudan a indicar medidas generales, paños exteriores, también pueden mostrar las medidas totales que cada uno de los linderos puede tener, y normalmente la simbología es de esta. Ya tenemos como estas marcas que son iniciales y finales, tenemos en el centro pues la medida y tenemos esta línea que me representa de dónde a dónde estoy dimensionando. Estas son las cotas totales. Para este ejemplo, tiene 5 metros con 82 centímetros. Para que hagan una idea de cuánto es 5 metros con 82 centímetros, son 5 pasos un poquito grandes. A veces no tenemos flexómetro, a veces no tenemos metro. Entonces, ¿cómo pueden ustedes analizar cuánto tiene? Simplemente es como que miden en pasos grandes, 1, 2, 3, 4, 5. Y claro, el 82 está casi llegando al 6, entonces son 5 pasos y menos de 6 pasos, lo que referiría si ustedes necesitan como tener una referencia ya en sitio, ¿no? Que a veces nos toca ver. Las cotas a paños o cotas parciales, que son más conocidas, pues nos ayudan a indicar medidas particulares. Es decir, acotan distancias de paños internos o de elementos puntuales que aparecen a lo largo de los planos. Fíjense aquí, por ejemplo, yo estoy dimensionando el ancho de esta ventana, el ancho de esta pared, acá aparece una puerta corrediza y acá nuevamente una pared, ¿de acuerdo? Entonces estas son cotas de paños o cotas parciales. Y los niveles pueden aparecer tanto en planta, que ¿qué era la planta? Pues los elementos o la planimetría que yo dibujo los objetos vistos desde la parte superior, y también aparecen o pueden, estos son los que los encuentro en planta ya dentro de los planos arquitectónicos. Y estos los puedo encontrar en corte o en fachada, que de igual forma me representan los niveles o los pisos terminados. ¿Ok? A ver. ¿Dónde está? Ya, bueno, esto ya nos adelantamos un poquito, estábamos hablando acerca de estas áreas críticas que a veces aparecen. Entonces, ¿cómo identificar áreas críticas? Primero, debo yo tratar de entender la circulación que se está planteando en, en el elemento construido, ¿ya? Es importante hacer este ejercicio que yo lo hice con el mouse, es decir, como ir ingresando y viendo cómo me voy desplazando entre un espacio y otro y analizando si se encuentran zonificados de manera correcta. Como digo, no es correcto que, por ejemplo, existe una zona de servicio mezclada con una zona privada o una zona social. Normalmente se encuentran como, se encuentran diferenciados, ¿de acuerdo? Eso es la primera cosa. Luego tengo que yo analizar el tema de iluminación natural y ventilación, sobre todo en cocinas y baños. Y obviamente eso en cuanto a aire, es decir, en cuanto a ventilación. Pero en cuanto a iluminación,
en lo posible, todos los espacios deberían estar bien iluminados. Y bueno, y luego el aprovechamiento del espacio para que no haya pasillos como innecesarios o pues existan áreas útiles que sean atractivas a otras, dependiendo de cómo estén diseñados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo la forma en la cual se puede analizar, que es viendo el tipo de cocina, si es un espacio amplio, si es un espacio funcional, si tiene una buena iluminación natural, si tiene ventilación. Los dormitorios, qué tan amplios son, y para eso es importante tener como referencia el mobiliario para saber si es que es un dormitorio donde me entra una cama de 2 plazas, si me entra una cama de una plaza, si puedo poner un velador, no puedo poner un velador, porque en la práctica, o sea, como yo digo, a veces los dibujos se ven como lindos, se ven bonitos, se ven muy bien representados, pero ya viviendo dentro del espacio, a veces hace falta un montón de compartimentos o servicios que no están dentro de los planos, ¿sí? Por ejemplo, una vivienda que no tenga una bodega, desde mi punto de vista, ya desde la practicidad, les hablo no como arquitecta, sino como mamá, como esposa, me parece como una locura, porque ¿dónde metemos todas las cosas que a veces se tienen, no? Si se tienen niños chiquitos, los juguetes, si se tienen niños un poquito más grandes, bicicletas, a veces no tengo ni siquiera dónde poner las sábanas, las cobijas, entonces son cosas prácticas que a veces son necesarias y bueno, también depende de a quién va dirigido la vivienda, porque yo les hablo desde una perspectiva familiar, pero muchas veces la vivienda puede estar dirigida, se me ocurre, para alguien muy, muy joven que no tiene hijos, no tiene una pareja, entonces tendrá otro tipo de requerimientos. Tal vez ahí la prioridad sea el transporte, tal vez la prioridad sea como la movilidad o los servicios que existen alrededor. Desde mi punto de vista familiar, yo prefiero, por ejemplo, un lugar tranquilo, pero que tenga todos estos servicios que ya con la edad a veces nos hace falta. Eso, en cuanto a los baños, qué tan modernos son, qué tan funcionales son, qué tan buena ventilación puede tener y obviamente la iluminación. La iluminación creo que es importante para todos los espacios. Y bueno, como conclusión, tenemos que la interpretación de estos planes es una herramienta fundamental para el éxito en el sector inmobiliario. Comprender obviamente la distribución funcional de un inmueble les va a permitir a ustedes evaluar el potencial y la valorización que le pueden dar a uno, pero también les va a permitir plantear adecuaciones a las necesidades de los compradores, que a veces es lo que se requiere. Porque cuando uno compra, por ejemplo, una vivienda en planos o desde cero, a veces es más fácil porque no está generada o compra el gusto, pero muchas veces nos topamos con viviendas que ya han sido utilizadas y que necesitan ciertas adecuaciones. Entonces, el trabajo muchas veces se torna más fácil con los clientes cuando yo puedo interpretar el plano, generar sugerencias. Desde mi experiencia, cuando yo he comprado una vivienda, pues siempre hago refacciones y creo que son súper valiosas las opiniones que se pueda tener del vendedor o de la persona que está comercializando el inmueble. Eso les puedo comentar. No sé si tienen dudas respecto a esto. Lo que viene a continuación es trabajo práctico. Lo vamos a hacer en grupos. Pero quisiera saber si es que existe algo que necesitemos reforzar. Ya, bueno. En este momento lo que vamos a hacer es reunirnos en grupo. Yo he traído algunos planos que les voy a pasar y pues ustedes van a tener que trabajar en conjunto y me van a tener que describir. Voy a pasar por cada uno de los grupos al final y voy colocando como una calificación del trabajo que lo hicimos. Ya más o menos es lo que hicimos durante la clase, es decir, ir analizando qué está bien, qué está mal, qué les parece bien, que es como una comparación entre dos objetos arquitectónicos o dos elementos construidos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, les voy a colocar, voy a hacer ahorita los grupos.
Tal vez hay ustedes escogen por afinidad o les pongo aleatoriamente. Aleatoriamente, ¿ya? Entonces va a haber 5 grupos. Yo creo que va a ser solo 4, ¿ya? Ya, por favor, ahorita les abrí a los grupos, tienen que irse allá y yo ya les paso por el chat los insumos, ¿ya?
Estimada Mariela, por favor acepte la invitación para el grupo. Está en el grupo 3 con la alumna Diana, pero no acepta usted la invitación al grupo, por favor acepte. ¿Cómo está? Buenas tardes. Como le comenté, yo ahorita estoy en el trabajo y no voy a poder participar. Pero para que la escuche con la compañera. Ok. Sí, 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 gracias.
Diana, Mariela, no sé si están por ahí. Bueno, en todo caso Sí, que tengan... Ah, ya. Ya, sí, no sé buenas noches. cómo están, no sé si es que hicieron el ejercicio. Bueno, yo lo hice individualmente, no me contacté con la compañera. Ya, no hay ningún inconveniente, Diana. En este momento ya terminaríamos la clase. Va a haber algo como muy similar para la parte práctica de la evaluación. Entonces, cualquier duda o pregunta me la puedes hacer sin problema, ¿ya? Muchas gracias, profe. Listo, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.